estás el día de hoy? Espero que te encuentres súper bien. Y bueno, en este videito te agradezco mucho por haber entrado a los videos personalizados. No sé si es, creo, la primera vez. Bueno, es la primera vez que me lo pides por Messenger, a no ser que me lo hayas pedido antes por Instagram. Pero de cualquier manera, te agradezco mucho que estés en esta parte del canal, en esta parte poco visible. Y Viviana, que tengas un feliz inicio de año. Y bueno, me has pedido con el micrófono de mano un story time de la peor situación que pasamos como familia. Igual te recuerdo que este video va 2 veces. O sea, el video dura 15 minutos, pero te lo voy a poner 2 veces para que tenga más tiempo. Quiero decirte que la peor situación que pasamos como familia creo que han sido varias y no podría catalogar una sola como la peor porque ambas o todas han tenido su margen de dolor. Pero yo creo si digo la peor como familia, es en la que todos hemos sufrido, incluyendo a mis 2 hijos, a mi esposo y a mí. Porque si bien es cierto, hay situaciones en las que yo he sufrido mucho, en las que mi esposo, pero los niños no tanto, ¿me entiendes? Porque no fueron tan visibles. Así que voy a hacer uso literal de tu pregunta, la peor situación como familia. Creo que han sido más que nada en los procesos de enfermedad. Y el más reciente, bueno, fue de mi hijo menor cuando tuvo un problema de estreñimiento. Tuvo un problema de estreñimiento en el que no nos dimos cuenta cómo fue, ni cómo pasó, ni en qué momento él empezó con eso. O sea, lo que sí recuerdo que desde que él era muy bebé, batallaba como para hacer del baño. Y, o sea, como te hablo de que tenía 1 año así, como si tuviera el sistema digestivo lento. Porque de chiquito la verdad que mi hijo hasta la fecha, o sea, él era muy de comer brócoli, calabaza, obviamente no todos los días o en cada comida, pero sí varias veces por semana. Entonces, no sé cómo fue, pero cuando ya hace como, yo creo que tenía mi hijo pues 5 años, cuando ahorita iba a cumplir 7, cuando de repente un día empezó que le dolía el estómago y que le dolía, que quería ir al baño y no podía. Y es difícil para mí contarlo de nuevo, porque creo que ya lo conté en un video, pero es difícil recordar el sufrimiento de él porque no, fue horrible, horrible. Y en esa ocasión pues mi hijo lloraba porque tenía dolor. La verdad yo pensé lo peor. Entonces yo la verdad, ay perdón, que se me llenó el espacio del teléfono. Como he grabado muchos videos, a veces tengo que reducir un poco la calidad para que me quepan todos en el set. Entonces en esa ocasión yo me
espanté mucho porque pues realmente no sabía lo que podía pasar. Y bueno, era un estreñimiento, no era algo tan delicado en realidad, pero como era algo nuevo para nosotros y el dolor era algo nuevo para él, pues fue algo muy difícil familiarmente. Recuerdo que en esa ocasión los cuatro estábamos en el baño conmigo, o sea, estaba mi hijo chiquito, el que estaba estreñido, mi esposo, yo y su hermano, o sea, mi hijo mayor estaba ahí preocupadísimo por David. Híjole, de verdad me dan ganas de llorar, de recordar eso porque, ay no, es que para mí los niños son algo tan delicado. O sea, mis hijos, obviamente todos los niños, pero principalmente mis hijos me generan demasiada preocupación cuando se enferman. Cuando ellos se enferman yo entro en periodos de insomnio, en periodos de se me va el hambre, o sea, me rebasa todas estas cosas y es algo que no me gusta, que intento trabajar, pero al final de cuentas me termina rebasando, sinceramente. Entonces, cuando esa ocasión recuerdo, es que no te lo cuento tan a gran, porque ya lo conté en el canal y no quiero ser tan repetitiva, o a lo mejor ya lo viste, o como tan preocupante el video, sino como, si me entiendes, para que te puedas relajar. De pronto yo con las tragedias no me relajo. Yo solo recuerdo que después de todo ese proceso que vivimos, ese proceso tan difícil, como familia lo vivimos. Hace cuenta que a pesar de que no éramos nosotros los que teníamos ese problema, a todos nos dolía. Yo sentía el dolor tan grande de mi hijo, lo veía en mi hijo mayor, en cómo se preocupaba por su hermano. Y en verdad yo estaba, ay, es que no te puedo ni explicar, o sea, me sentía tan impotente de no poderlo ayudar y estaba tan mal emocionalmente por esa situación, que de hecho en mi video cuando yo lo conté muchos me dijeron que era una exagerada, que solamente era un estreñimiento. Sí, pero obviamente yo no sabía, o sea, de principio yo no sabía. Obviamente lo llevamos al doctor en ese mismo día, pero yo después tenía mis dudas y yo decía, es que a lo mejor es otra cosa, porque como no hace. Lo llevamos con 2 doctores hasta que pues ya, y aun cuando yo sabía que era estreñimiento, o sea, yo estaba preocupadísima porque veía el dolor de mi hijo. Bueno, para no hacerte el cuento largo, mi hijo lloraba, decía que pues que Dios, que quería que Dios lo ayudara. Y decía, es que, y nosotros le decíamos, Dios te está ayudando, hijo, Dios te está ayudando, no te preocupes. Y mi hijo decía, no, yo siento que Dios no me está ayudando. Y entonces recuerdo, oramos muchísimo por él, o sea, orábamos ahí en el baño. O sea, te estoy hablando de que él estaba en el baño y oramos muchísimo por él. Y en una de esas le digo, hijo, es que no te preocupes, esto es un proceso. Bueno, ya al punto de que le pusimos un enema casero, bueno, no casero, un enema en casa, Microlax, por si alguien está estreñido sus hijos, pónganle ese enema, es buenísimo, Microlax. Y fue como, gracias a Dios, él pudo hacerlo. O sea, y ya ese punto en el que, bueno, otra cosa era lo que pasaba también, que a él le daba miedo, porque como cuando él quería hacer del baño, sentía pues que le iba a doler mucho, le empezaba a doler, entonces él aguantaba las ganas, y eso fue en realidad lo que retardó su proceso de ir al baño, lo que le empeoró. Pero
cuando le pusimos el enema, o sea, el enema hace que vayas y al enema no le importa si tú no quieres ir, te hace que vayas. Entonces eso le pasó a mi hijo cuando le pusimos el enema. Dijo, ma, es que yo cuando ya no lo pude controlar, dice. Cuando ya estaba bien me contó, dice, antes yo intentaba resistir las ganas porque tenía miedo que me doliera, pero cuando pusimos el enema, dice, me pusieron el microlaps, dice, yo ya no pude controlar mi cuerpo y pues tuve que hacer del baño. Bueno, cuando mi hijo hizo del baño, estábamos los 4 ahí, híjole, sentí un alivio que me puse a llorar como, no te puedo ni explicar, no grité, pero era un llanto de dolor, de felicidad, de alivio, de muchas cosas, de preocupación todavía. Y nunca se me olvida que ahí estaba mi hijo mayor y él me abrazaba y me abrazaba y me abrazaba. Y yo decía, tranquila, Maya, va a estar bien, David, ya hizo el baño. Pero yo lloraba, ay, es que no te lo puedo ni explicar. Haz de cuenta como los llantos cuando has visto que cuando alguien en su dolor pierde un ser querido y que se ponen a llorar, así como desconsolados, sin gritar, pero con tanto dolor, así lloraba yo. Y yo misma lloraba y yo decía, ¿por qué estoy llorando así? Ay, no, dije ya, háblenme de la Rosa de Guadalupe, porque sí, porque sí. Pero son cosas que en la maternidad he experimentado nuevas, porque antes de esto pues creo yo nunca había llorado así de dolor por una situación así, bueno, cosas raras. Y bueno, esa fue una de las más difíciles que pasamos como familia, porque mi hijo estuvo como 2 días en el proceso de que un día no pudo, lo llevamos en la noche y luego el otro día en la mañana, y todo ese día en lo que por fin pudo hacer fue cuestión como de, pues como, sí, como 1 o 2 días, y difícil fue, la verdad, de lo peor. La otra situación, pues yo creo que fue cuando mi hijo mayor se enfermó también, pero él estaba más chico, tenía 4 años, a él le dio una neumonía y ahí sí sufrimos todos, pero mi hijo menor, él apenas tenía 1 año. Entonces él como que pues no supo tanto, pero lo que fuimos mi esposo, yo, mi suegra, mi mamá, debo decir hasta mi cuñada y personas cercanas que quieren a mi hijo, también sufrieron por él. Pues yo obviamente lo reconozco porque pues sé que lo aprecian y todo. Esa cuestión fue familiar y mucho más allá. Fue muy difícil también ver a mi hijo ahí en su cama y con el catéter, y de por sí el pobrecito le tocó, por ejemplo, le da mucho miedo todo lo que tenga que ver con el dolor. Es como yo, así era yo de chiquita, y el pobrecito ni siquiera cuando se enferma le pueden dar medicamentos, siempre lo tienen que inyectar porque el antibiótico no lo tolera, lo vomita. Entonces mi hijo, y en esa ocasión él tenía 4 años, acababa de ser su fiesta, y recuerdo que duró varios días comiendo poco y de repente le daba una fiebre y se le quitaba hasta que lo habíamos llevado al doctor y normal, nos decían que estaba bien, que los pulmones estaban bien. De un día para otro, ni siquiera era tiempo de frío, era en abril, que hace mucho calor aquí. Lo llevamos al doctor, y cuando lo llevamos por fin al pediatra, después de varios días que no le hizo el tratamiento y decíamos, es que ya creo que lo habíamos llevado como con 2 doctores. Llegando al consultorio pasamos por la puerta y nos dijo, ese niño tiene neumonía, aquí el pechito se le sumía. Ay, no puedo hacerlo, pues sumía esto. Estuvo internado y eso fue, híjole, súper difícil. Te prometo, yo tenía fotos que le había tomado estando ahí, intentando que hacerlo reír. Cuando mi hijo ya salió de ahí, después de 3 días, 4 días y 3 noches internado, cuando ya salió de ahí,
yo veía las fotos y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba mucho. Y después dije, pues para qué tengo esas fotos ahí, no son un recuerdo bonito, son un recuerdo muy triste porque mi hijo sufrió, le dolió, lloró, hasta la fecha él se acuerda, eso lo dejó marcado porque para él fue muy difícil, era pequeño y estar internado fue un poco traumante para él. Y yo creo que esas han sido las situaciones más difíciles que hemos vivido como familia en general. Pero gracias a Dios estamos bien. Hoy por hoy estamos bien, hemos aprendido de todo. Ahora somos muy precavidos con la cuestión de las enfermedades de pulmones en mi hijo mayor y también con las de mi hijo menor de estreñimiento. Pues en la comida le damos un jarabito que es para ayudarlo y bueno, aprendemos, seguimos adelante, sufrimos un poco, pero también vienen cosas, tenemos mucho más cosas lindas en la familia de que hablar. Pero también es bueno a veces externar, exteriorizar esto y aprender de todo lo que nos pasa. Así que mi Viviana, te mando un beso, espero este video te haya relajado. La Viviana, hola, hola, ¿cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres súper bien. Y bueno, en este videito te agradezco mucho por haber entrado a los videos personalizados. No sé si es, creo, la primera vez. Bueno, es la primera vez que me lo pides por Messenger, a no ser que me lo hayas pedido antes por Instagram. Pero de cualquier manera, te agradezco mucho que estés en esta parte del canal, en esta parte poco visible. Y Viviana, que tengas un feliz inicio de año. Y bueno, me has pedido con el micrófono de mano un story time de la peor situación que pasamos como familia. Igual te recuerdo que este video va 2 veces o sea, el video dura 15 minutos, pero te lo voy a poner 2 veces para que tenga más tiempo. Quiero decirte que la peor situación que pasamos como familia creo que han sido varias y no podría catalogar una sola como la peor porque ambas o todas han tenido su margen de dolor. Pero yo creo cuando, o sea, si digo la peor como familia, es en la que todos hemos sufrido, incluyendo a mis 2 hijos, a mi esposo y a mí. Porque si bien es cierto, hay situaciones en las que yo he sufrido mucho, en las que mi esposo, pero los niños no tanto, ¿me entiendes? Porque no fueron tan visibles. Así que voy a hacer uso literal de tu pregunta, la peor situación como familia. Creo que han sido más que nada en los procesos de enfermedad. Y el más reciente, bueno, fue de mi hijo menor cuando tuvo un problema de estreñimiento. Tuvo un problema de estreñimiento en el que no nos dimos cuenta cómo fue, ni cómo pasó, ni en qué momento él empezó con eso. O sea, lo que sí recuerdo que desde que él era muy bebé, batallaba como para hacer del baño. Y, o sea, como te hablo de que tenía 1 año así, como si tuviera el sistema digestivo lento. Porque de chiquito la verdad que mi hijo hasta la fecha, o sea, él era muy de comer brócoli, calabaza, obviamente no todos los días,
o en cada comida, pero sí varias veces por semana. Entonces, no sé cómo fue, pero cuando ya hace como, yo creo que tenía mi hijo pues 5 años, cuando ahorita iba a cumplir 7, cuando de repente un día empezó que le dolía el estómago y que le dolía, que quería ir al baño y no podía. Y es difícil para mí contarlo de nuevo, porque creo que ya lo conté en un video, pero es difícil recordar el sufrimiento de él porque no, fue horrible, fue horrible, horrible. Y en esa ocasión pues mi hijo lloraba porque tenía dolor. La verdad yo pensé lo peor. Entonces yo la verdad, ay perdón, que se me llenó el espacio del teléfono. Como he grabado muchos videos, a veces tengo que reducir un poco la calidad para que se pueda, me quepan todos en el set. Entonces en esa ocasión yo me espanté mucho porque pues realmente no sabía lo que podía pasar. Y bueno, era un estreñimiento, no era algo tan delicado en realidad, pero como era algo nuevo para nosotros y el dolor era algo nuevo para él, pues fue algo muy difícil familiarmente. Recuerdo que en esa ocasión los 4 estábamos en el baño conmigo, o sea, estaba mi hijo chiquito, el que estaba estreñido, mi esposo, yo y su hermano, o sea, mi hijo mayor estaba ahí preocupadísimo por David. Híjole, de verdad me dan ganas de llorar, de recordar eso, porque, ay no, es que para mí los niños son algo tan delicado. O sea, mis hijos, obviamente todos los niños, pero principalmente mis hijos me generan demasiada preocupación cuando se enferman. Cuando ellos se enferman yo entro en periodos de insomnio, en periodos de se me va el hambre, o sea, me rebasa todas estas cosas y es algo que no me gusta, que intento trabajar, pero al final de cuentas me termina rebasando, sinceramente. Entonces, cuando esa ocasión recuerdo, es que no te lo cuento tan a gran, porque ya lo conté en el canal y no quiero ser tan repetitiva, o a lo mejor ya lo viste, o como tan preocupante el video, sino como, si me entiendes, para que te puedas relajar. De pronto yo con las tragedias no me relajo. Yo solo recuerdo que después de todo ese proceso que vivimos, ese proceso tan difícil, como familia lo vivimos. Hace cuenta que a pesar de que no éramos nosotros los que teníamos ese problema, a todos nos dolía. Yo sentía el dolor tan grande de mi hijo, lo veía en mi hijo mayor, en cómo se preocupaba por su hermano. Y en verdad yo estaba, ay, es que no te puedo ni explicar, o sea, me sentía tan impotente de no poderlo ayudar y estaba tan mal emocionalmente por esa situación, que de hecho en mi video cuando yo lo conté muchos me dijeron que era una exagerada, que solamente era un estreñimiento. Sí, pero obviamente yo no sabía, o sea, de principio yo no sabía. Obviamente lo llevamos al doctor en ese mismo día, pero yo después tenía mis dudas y yo decía, es que a lo mejor es otra cosa, porque como no hace. Lo llevamos con 2 doctores hasta que pues ya, y aun cuando yo sabía que era estreñimiento, o sea, yo estaba preocupadísima porque veía el dolor de mi hijo. Bueno, para no hacerte de cuento largo, mi hijo lloraba, decía que pues que Dios, que quería que Dios lo ayudara. Y decía, es que, y nosotros le decíamos, Dios te está ayudando, hijo, Dios te está ayudando, no te preocupes. Y mi hijo decía,
muchísimo por él, o sea, orábamos ahí en el baño, o sea, te estoy hablando de que él estaba en el baño y oramos muchísimo por él. Y en una de esas le digo, hijo, es que no te preocupes, esto es un proceso. Bueno, ya al punto de que le pusimos un enema casero, bueno, no casero, un enema en casa, Microlax, por si alguien está estreñido sus hijos, pónganle ese enema, es buenísimo, Microlax. Y fue como, gracias a Dios, él pudo hacerlo, o sea, y ya ese punto en el que, bueno, otra cosa era lo que pasaba también, que a él le daba miedo, porque como cuando él quería hacer del baño, sentía pues que le iba a doler mucho, le empezaba a doler, entonces él aguantaba las ganas y eso fue en realidad lo que retardó su proceso de ir al baño, lo que le empeoró. Pero cuando le pusimos el enema, o sea, el enema hace que vayas y al enema no le importa si tú no quieres ir, te hace que vayas. Entonces eso le pasó a mi hijo cuando le pusimos el enema, dijo, ma, es que yo cuando ya no lo pude controlar, dice. Cuando ya estaba bien me contó, dice, antes yo intentaba resistir las ganas porque tenía miedo que me doliera, pero cuando pusimos el enema, dice, me pusieron el microlaps, dice, yo ya no pude controlar mi cuerpo y pues tuve que hacer del baño. Bueno, cuando mi hijo hizo del baño, estábamos los 4 ahí, híjole, sentí un alivio que me puse a llorar como, no te puedo ni explicar, no grité, pero era un llanto de dolor, de felicidad, de alivio, de muchas cosas, de preocupación todavía. Y nunca se me olvida que ahí estaba mi hijo mayor y él me abrazaba y me abrazaba y me abrazaba. Y yo decía, tranquila, Maya, va a estar bien, David, ya hizo el baño. Pero yo lloraba, ay, es que no te lo puedo ni explicar. Haz de cuenta como los llantos cuando has visto que cuando alguien en su dolor pierde un ser querido y que se ponen a llorar, así como desconsolados, sin gritar, pero con tanto dolor, así lloraba yo. Y yo misma lloraba y yo decía, ¿por qué estoy llorando así? Ay, no, dije ya, háblenme de la Rosa de Guadalupe, porque sí, porque sí. Pero son cosas que en la maternidad he experimentado nuevas, porque antes de esto pues creo yo nunca había llorado así de dolor por una situación así, bueno, cosas raras. Y bueno, esa fue una de las más difíciles que pasamos como familia, porque mi hijo estuvo como 2 días en el proceso de que un día no pudo, lo llevamos en la noche y luego el otro día en la mañana, y todo ese día en lo que por fin pudo hacer fue cuestión como de, pues como, sí, como 1 o 2 días. Y difícil fue, la verdad, de lo peor. La otra situación, pues yo creo que fue cuando mi hijo mayor se enfermó también, pero él estaba más chico, tenía 4 años. A él le dio una neumonía. Y ahí sí sufrimos todos, pero mi hijo menor, él apenas tenía 1 año. Entonces él como que pues no supo tanto, pero lo que fuimos mi esposo, yo, mi suegra, mi mamá, debo decir hasta mi cuñada y personas cercanas que quieren a mi hijo, también sufrieron por él. Pues yo obviamente lo reconozco porque pues sé que lo aprecian y todo. Esa cuestión fue familiar y mucho más allá. Fue muy difícil también ver a mi hijo ahí en su cama y con el catéter, y de por sí el pobrecito le tocó, por ejemplo, le da mucho miedo todo lo que tenga que ver con el dolor. Es como yo, así era yo de chiquita, y el pobrecito ni siquiera cuando se enferma le pueden dar medicamentos, siempre lo tienen que inyectar porque el antibiótico no lo tolera, lo vomita. Entonces mi hijo, y en esa ocasión él tenía 4 años, acababa de ser su fiesta, y recuerdo que duró varios días comiendo poco, y de
repente le daba una fiebre y se le quitaba hasta que lo habíamos llevado al doctor y normal. Nos decían que estaba bien, que los pulmones estaban bien. De un día para otro, ni siquiera era tiempo de frío, era en abril, que hace mucho calor aquí. Lo llevamos al doctor y cuando lo llevamos por fin al pediatra, después de varios días que no le hizo el tratamiento y decíamos, es que ya creo que lo habíamos llevado como con 2 doctores. Llegando al consultorio pasamos por la puerta y nos dijo, ese niño tiene neumonía, aquí el pechito se le sumía. Ay, no puedo hacerlo, pues sumía esto. Estuvo internado y eso fue, híjole, súper difícil. Te prometo, yo tenía fotos que le había tomado estando ahí, intentando que hacerlo reír. Cuando mi hijo ya salió de ahí, después de 3 días, 4 días y 3 noches internado, cuando ya salió de ahí, yo veía las fotos y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba mucho. Y después dije, pues para qué tengo esas fotos ahí, no son un recuerdo bonito, son un recuerdo muy triste porque mi hijo sufrió, le dolió, lloró, hasta la fecha él se acuerda, eso lo dejó marcado porque para él fue muy difícil, era pequeño y estar internado fue un poco traumante para él. Y yo creo que esas han sido las situaciones más difíciles que hemos vivido como familia en general, pero gracias a Dios estamos bien. Hoy por hoy estamos bien, hemos aprendido de todo, ahora somos muy precavidos con la cuestión de las enfermedades de pulmones de mi hijo mayor y también con las de mi hijo menor de estreñimiento, pues en la comida le damos un jarabito que es para ayudarlo y bueno, aprendemos, seguimos adelante, sufrimos un poco, pero también vienen cosas, tenemos mucho más cosas lindas en la familia de qué hablar. Pero también es bueno a veces externar, exteriorizar esto y aprender de todo